apóstol Pablo predicó un testimonio diferente a los demás apóstoles. La Biblia narra que en una segunda plática que hubo entre los apóstoles y Pablo, el apóstol, vieron que realmente por la palabra que el apóstol Pablo traía, no tenían ellos ninguna duda que el Señor también se le había aparecido al apóstol Pablo, pues él no podía tener ese conocimiento si no era dado directamente por Dios, porque la palabra de Dios únicamente es dada a quien Él envía. ¿Verdad que esto lo tenemos muy seguro, hermano? Bendito sea el Señor. Sean bienvenidos a este su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, por favor, suscríbanse a este canal. Gracias, Padre, por la oportunidad que me da de estar aquí en esta noche, por la oportunidad que me das de defender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo una respuesta respetuosa para un pastor de la luz del mundo, a un pastor de la luz del mundo. En esta ocasión, pues ya no me voy a referir al pastor Menchaca ni al pastor Eliezer Gutiérrez Avelar. Ahora vamos a hacer una respuesta a otro pastor. Yo no lo conozco, ¿verdad? Pero bueno, di con una de sus prédicas y bueno, me pareció interesante lo que enseñó y quise hacer una refutación bíblica para que la palabra de Dios demuestre que lo que nuestro amigo pastor de la luz del mundo está enseñando pues es una mentira. Su nombre es Benjamín Chávez. Entonces, esta es una respuesta bíblica respetuosa para el pastor evangelista de la luz del mundo, Benjamín Chávez. Bueno, en primer lugar, como ustedes ya escucharon, presentan los argumentos, ¿no? Él dice, en primer lugar, que el apóstol Pablo nunca enseñó doctrina distinta a la del resto de los apóstoles y que por eso los apóstoles de aquel tiempo, dice él, lo aceptaron como un verdadero apóstol y reconocieron que verdaderamente el Señor Jesucristo se le había aparecido. El problema con el argumento de mi amigo pastor Benjamín Chávez es que él está cometiendo una falacia de petición de principio. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque Naasón Joaquín García no es el apóstol Pablo. Es decir, el argumento de mi amado amigo pastor Benjamín Chávez solamente prueba que el apóstol Pablo tenía revelación verdadera otorgada por Dios, y prueba que el apóstol Pablo fue un verdadero apóstol vindicado por la doctrina que enseñó. Solamente prueba el ministerio de Pablo, pero no demuestra el falso ministerio de Naasón Joaquín García, porque Naasón Joaquín García no es el apóstol Pablo. Es como si yo dijera que Jesucristo es el Señor porque el plátano es amarillo. O sea, el plátano no tiene nada que ver con Jesucristo, son dos cosas diferentes. Es una falacia de petición de principio, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, en segundo lugar, otro problema que tiene el argumento de mi amado amigo el pastor Benjamín Chávez es que precisamente estamos hablando de la era apostólica, de los verdaderos apóstoles de Jesucristo, 12 apóstoles cuyos nombres están en la Nueva Jerusalén. Ahí no entra Naasón Joaquín García, ni Eusebio, ni Samuel, ni ningún otro autonombrado apóstol que pues no son verdaderos apóstoles de Cristo. Ahora, él dice que los apóstoles reconocieron a Pablo como apóstol, pero la pregunta es, ¿qué apóstol hoy en día ha reconocido a Naasón como apóstol? Es decir, si ya los 12 apóstoles de Cristo ya murieron y están en la presencia de Dios, ¿cuál de esos 12 apóstoles va a resucitar para reconocer a Naasón como apóstol? Ninguno. Eso demuestra que Naasón es un falso apóstol. ¿Por qué? Porque no existen hoy en día los apóstoles de Jesucristo, no están en la tierra, los 12 apóstoles, para que reconozcan a Naasón como apóstol.
Entonces el argumento del pastor Benjamín Chávez solamente demuestra que que Pablo es apóstol, pero no demuestra que Naasón es apóstol. Solamente prueba que los dos apóstoles del Señor Jesucristo reconocieron el ministerio del apóstol Pablo, pero no demuestra, gloria a Dios, no demuestra en este caso que Naasón es un apóstol. ¿Por qué? Porque ya no hay apóstol vivo en la tierra que pueda reconocer que Naasón es un apóstol y que pueda reconocer que verdaderamente a él se le apareció Jesucristo. Ahora vamos a ver una prueba de cómo Naasón Joaquín García, una de muchísimas pruebas, ¿verdad? Sí predica falsa doctrina y sí predica en contra de lo que los verdaderos apóstoles de Jesucristo predicaron. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque Naasón Joaquín García enseña a su iglesia que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia es basura, que la Biblia es leche podrida, y les enseña que la regla de fe, que el canon, que el medio de salvación y que el estándar que define qué doctrina es verdad y qué doctrina no es verdad, no es la Biblia. Que la autoridad de la iglesia que demuestra las doctrinas no es la Biblia, sino el propio Naasón. Y que la verdadera palabra de Dios es Naasón Joaquín García y no la Biblia. Cuando Pablo enseñó que él era la palabra de Dios. Cuando Pedro enseñó que él era la palabra de Dios. Cuando Juan dijo, no estudien las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras de los profetas no son palabra de Dios, la palabra de Dios soy yo. Lo que yo diga es la ley. No, eso no lo enseñaron. Entonces cuando Naasón Joaquín García enseña en contra de la sola escritura, enseña en contra de aferrarse a lo que está escrito, entonces está demostrando que es un falso apóstol y un falso profeta y un anticristo. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque está contrariando la doctrina de los verdaderos apóstoles, demostrando así que no es apóstol. Entonces, vamos a pasar a ver el video, y después vamos a estar respondiendo el segundo argumento y haciendo una conclusión final. Dios les bendiga. Y por caminos equivocados, porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Naasón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. Y entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra. Sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra. Hay una voluntad de Dios. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, el que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Así es, hermanos. ¿Tú sabes cuál es? Misterio. Ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley. Pero aquello, decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel, fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como ¿qué? Bueno, antes de pasar a este bloque, en donde vamos a estar haciendo la conclusión del video, es importante resaltar, mis amados hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, que Naasón Joaquín García dice que las palabras que están escritas en la Biblia, ya sea las palabras que Cristo le reveló a Pablo, a Pedro, Juan, incluso las propias palabras de Cristo, no son para nuestra salvación. Bueno, eso es lo que pasa cuando se levanta un falso apóstol. ¿Cuál es la principal prueba que demuestra que una persona es un falso apóstol? Gloria a Dios. Bueno, la principal prueba que demuestra que una persona es un falso apóstol, en primer lugar, ya no hay apóstoles. El último apóstol fue Pablo. Segundo lugar, siempre los falsos apóstoles te van a traer
falsas doctrinas, siempre van a traer herejías, siempre van a traer una doctrina nueva, un otro evangelio que siempre contradice e incluso blasfema en contra del verdadero evangelio, que es lo que estamos viendo con este falso apóstol Naasón Joaquín García. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo, gloria a Cristo, bendita sea la gloria del Señor, capítulo 2. Hay poder en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo, verdadero apóstol de Dios, nos dejó bien en claro, ¿verdad?, que las palabras que él estaba enseñando, la doctrina que él estaba enseñando, no solamente el Antiguo Testamento, sino también la palabra que él estaba enseñando. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les escribo son mandamientos de Dios, es palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios lo puede hacer salvo, lo puede salvar, lo puede hacer salvo, entonces el apóstol Pablo Dios por medio del apóstol Pablo está demostrando que las palabras, que la doctrina que los verdaderos apóstoles de Jesucristo enseñaron y que están plasmadas en la Biblia, sí es para nuestra salvación, contrariando y refutando así al falso apóstol Naasón Joaquín García, y demostrando que Naasón Joaquín García no es un verdadero apóstol de Jesucristo, sino más bien un falso apóstol. Mira lo que dice Primera de Corintios, grande solo es Dios, la gloria solo para Dios, 15:1. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, dice el apóstol Pablo, sois salvos. Otra vez, sois salvos. Por tercera vez, sois salvos, si no creísteis en vano. Y en 2 Tesalonicenses 2:15 el apóstol Pablo dice, estad firmes y retened todo lo que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces los verdaderos apóstoles de Jesucristo enseñaron a la iglesia que lo que ellos predicaron y dejaron plasmado en la Biblia sí es para nuestra salvación. Entonces cuando viene Naasón Joaquín García a decir lo que dijo Pablo, Pedro y Juan ya no sirve para nada, no es para nuestra salvación, bueno, en primer lugar es una falacia de autoridad, porque este señor Naasón Joaquín tiene que demostrar lo que está diciendo, no lo está haciendo. El que le quiera creer, pues que le crea y que pierda su alma, ¿no? Simplemente. Pero no lo puede probar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo refuta y porque los verdaderos apóstoles de Jesucristo lo refutan. Así que no podemos comparar a Naasón Joaquín García con Pablo. El pastor Benjamín Chávez, lo único que está probando, lo único que está demostrando es que el ministerio del apóstol Pablo fue verdadero. Lo único que está demostrando es que los apóstoles de Cristo en su momento reconocieron a Pablo como verdadero apóstol y reconocieron que verdaderamente se le había aparecido el Señor Jesucristo, porque reconocieron que su doctrina era verdadera y porque tenía señales de apóstol, sello de apóstol, etc. Cosa que no tiene Naasón Joaquín García. Pero díganme ustedes, ¿cuál de los dos apóstoles va a resucitar y volver de entre los muertos para reconocer a Naasón como apóstol? Nadie. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos de regreso, bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. Y bueno, nuestro amigo pastor Benjamín Chávez también enseña que la única manera de que podamos recibir la palabra de Dios es por medio de un apóstol de Jesucristo, y que si no hay apóstol de Jesucristo, entonces no hay palabra de Dios. Bueno, es una media verdad, les voy a decir por qué. Porque es verdad que Dios le dio su palabra al hombre, tanto en este caso hablada como escrita, por medio de sus siervos. En el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, por medio de los profetas mesiánicos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de los apóstoles de Cristo y los discípulos de los apóstoles. Entonces, es una media verdad. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios el Padre le entregó la doctrina revelada a Jesucristo. Y Jesucristo posteriormente entrega esa doctrina revelada a los apóstoles. Pero estamos hablando de Pedro, de Pablo, de Juan, de Jacobo, de Bartolomé. Estamos hablando de los verdaderos apóstoles de Cristo, no de los falsos apóstoles como Naasón, el cual no es apóstol. Simplemente es un falso apóstol, una persona que se autonombró apóstol y punto. Entonces, este argumento no se lo pueden achacar, no se lo pueden adjudicar a Naasón Joaquín García.
El argumento del pastor Benjamín Chávez solamente demuestra que Dios usó a los profetas, a Cristo y a los apóstoles para traernos su palabra, tanto hablada como escrita. Si hubiésemos vivido en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, hubiésemos escuchado la palabra de Dios oralmente, porque los profetas fueron la boca de Dios. Pero afortunadamente para nosotros, esas palabras habladas quedaron escritas en la Biblia. Y ahora podemos tener acceso a la palabra de Dios escrita. Quizás ya no a la palabra oral, pero sí a la palabra escrita. De la misma manera, las palabras que Cristo enseñó, las personas que vivieron en el tiempo de Cristo escucharon la palabra de Dios hablada, la palabra hablada, la simiente original. Afortunadamente para nosotros, Cristo le dio la orden a sus apóstoles y los apóstoles a sus discípulos como Marcos, Lucas, Santiago y Judas, y también el autor de la epístola de Hebreos, para que escribieran las palabras de Dios y las dejaran plasmadas en cartas. Entonces, esa palabra de Dios que vino por medio de los siervos de Dios, ya la tenemos en la Biblia, gracias a Dios. Entonces no necesitamos a la San Joaquín García para que nos traiga otra palabra de Dios, porque eso sería otro evangelio, otra doctrina. Y eso no es cristianismo, no es doctrina apostólica, no es la palabra de Dios. Simplemente ya sería una doctrina de demonios y caer en la apostasía y simplemente seguir otro evangelio que es el evangelio de Cristo y perder nuestras almas en el error. Ahora, mira lo que enseña la palabra de Dios en San Juan 17, yo creo que todos ustedes ya lo han leído. El Señor Jesucristo dice: las palabras que me diste se las he dado. Y ellos han creído que verdaderamente tú me enviaste. San Juan, capítulo 17, bendita sea la gloria del Señor. Las palabras que tú me diste se las he dado y ellos han creído que tú me enviaste. Ahora, esas palabras que Cristo les dio, hay que recordar que en otra ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, les dijo: el Espíritu Santo les recordará todo lo que os he dicho. Y eso es importante porque es ahí donde el Señor Jesucristo le otorga la canonicidad a sus apóstoles, la inspiración divina. Eso es muy importante que lo tengamos en la lista. San Juan 14:26 dice así la palabra de Dios: bendita sea la gloria del Señor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, después de que los apóstoles reciben las palabras de Dios, la doctrina revelada, antes de que Cristo ascienda a la diestra del Padre, cuando resucita, le da la orden a los apóstoles. Fíjate bien, como dicen en Argentina, fíjate vos, le da la orden a los apóstoles de que vayan, ¿sí?, y entreguen esa doctrina revelada a la iglesia. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 28, versículo 19. A Dios sea la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Mateo 28, 19 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesús. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, aquí claramente el Señor Jesucristo les dijo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Bueno, ya vimos la prueba, primeramente en San Juan 14, 26, como el Señor Jesucristo le promete a los apóstoles que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Entonces eso quiere decir que cuando los apóstoles escribieron las cartas, el Espíritu Santo nos está inspirando para traernos la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Entonces, Cristo le da estos mandamientos a los apóstoles, y los apóstoles entregaron estos mandamientos a la iglesia de manera oral y escrita. Primero vamos a ver cómo estos mandamientos de Dios, esta doctrina revelada, esta palabra de Dios, la recibieron 11 apóstoles. Estos 11 apóstoles la recibieron en Mateo 28, 19 y en Hechos 1, 1 en adelante. Cuando estos 11 apóstoles entregaron
esta doctrina revelada a la iglesia? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y andad despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas a los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Repito, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, como podemos ver aquí, los 11 apóstoles entregan a la iglesia los mandamientos que Cristo les dio, esa doctrina revelada, ellos se la entregan a la iglesia. Ahora, el apóstol número 12, el apóstol Pablo, el número 12 y el último de todos los apóstoles, también recibió la doctrina revelada directamente por Jesús. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo 1 y versículo 11. Repito, Gálatas capítulo 1 y versículo 11, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por una revelación directa de Jesucristo. ¿Cuándo es que el apóstol Pablo entrega esta doctrina revelada a la iglesia? Efesios capítulo 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he, ¿qué cosa? Escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vamos a ver otro ejemplo de cómo el apóstol Pablo entregó la palabra de Dios, la doctrina revelada a la iglesia de manera hablada y de manera escrita. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15 dice así: bendita sea la gloria del Señor. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Repito, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por epístola nuestra. Entonces, los apóstoles de Jesucristo recibieron la doctrina revelada, la palabra de Dios. Las palabras de Dios, la doctrina revelada, la recibieron y la entregaron a la iglesia de manera hablada y de manera escrita. Los afortunados que vivieron en la era apostólica pudieron escuchar las palabras de Dios infalibles, con canonicidad, de manera hablada. Y posteriormente, a medida que se fue escribiendo el Nuevo Testamento y se fue conformando el corpus del Nuevo Testamento, pues fueron teniendo la palabra de Dios hablada y escrita. Nosotros no tuvimos la fortuna de vivir en el tiempo de los apóstoles verdaderos de Jesucristo, los únicos y verdaderos apóstoles de Jesucristo, pero afortunadamente, gracias a Dios, las cartas de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y los evangelios, pues no se perdieron. Gracias a Dios no se perdieron e incluso Dios usó a la misma secta católica romana para que no se perdieran. Aunque ellos escondieron la Biblia y la manipularon, la adulteraron y le añadieron textos, libros apócrifos y todo, pues Dios de cierta manera permitió eso para que nosotros para que no se perdieran los escritos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ya tenemos que estar en la compilación bíblica y es otro tema que no compete a este video. Mira lo que dice el libro de Efesios. Bendita sea la gloria de Dios, 2 y versículo 20. Dice así: gloria a Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa palabra de Dios, esa doctrina revelada, ya la tenemos en la Biblia. Si el pastor Benjamín Chávez, con todo respeto se lo digo, afirma que Nazaret Joaquín es la boca de Dios, bueno, pues que no enseñe citando los textos de la Santa Biblia, que no se ponga a predicar ni a enseñar citando los textos de la Santa Biblia, que se ponga a predicar citando las cartas de Nazaret Joaquín García. Es más, ni siquiera puede citar las cartas ni de Samuel ni de Eusebio, porque ya están muertos y según ellos, cuando el apóstol se muere, pues su doctrina y su evangelio se muere con él. Entonces, gloria a Cristo. Que use las cartas de Nazón y que con esas cartas enseñe a la iglesia. ¿Por qué no hacen eso? Sencillo, porque Nazaret Joaquín García es un falso apóstol, por eso no tiene revelación. De lo contrario, pues ellos la Biblia la desecharían y se quedarían con las cartas de Nazaret Joaquín García, cosa que nunca harán, porque sin la Biblia no pueden engañar a nadie. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal
Comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, ¿Cristo viene? Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor suscríbanse a este canal. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y a Dios sea toda la gloria.